En 1981, Renault dio un paso fundamental en su historia en la Argentina al lanzar al Renault 18, claramente un segmento por encima del Renault 12. El éxito fue inmediato y la familia del modelo se completó con la Coupé Fuego y el Renault 18 Break. El Renault 19 fue el segundo escalón. Su gama comprendió 4 y 5 puertas y complementos como el Cabrio y la Coupé, muy poco vistas por aquí. Megane llegó en el momento justo, con Ciadea dominando el mercado y un público fiel a la marca que quería seguir renovando su mediano del rombo. La familia fue más completa, con 4 y 5 puertas, Cabrio y Coupé y un monovolumen innovador como fue Scenic. La crisis de 2001-2002 golpeó a la marca de lleno y con políticas regionales equivocadas comenzó un periodo de indecisiones que postergaron la llegada del Megane 2. Los clientes, cansados de esperar, migraron hacia otras marcas y el proyecto Megane 2 se fue a radicar en Brasil. Antes de su llegada, Renault Argentina lo importó de Turquía como un referente de full equipo para el segmento y a un valor realmente alto para ese momento del país. De Brasil llegó posteriormente en carrocería sedán y regresó a la rural, que no había en el mercado desde la desaparición del Renault 18. La calidad, precio y equipamiento del producto Mercosur lejos estuvo del turco y el auto perdió así su imagen de referente de segmento que recayó en el Volkswagen Vento. La gama se completó con un puñado de Coupé Cabrio y unos cientos de bicuerpos españoles, más la poco vista Gran Scenic. La economía del país se recuperó y la marca decidió volver a apostar a Santa Isabel para desarrollar al reemplazo del Megane 2. Nacía el Fluence, el tricuerpo del Megane 3. Y la historia parece volver a 1981, cuando con orgullo nacional salía el nuevo tricuerpo 2 litros desde Córdoba. Lamentablemente, Renault do Brasil descartó al Megane 3, con lo cual Santa Isabel no pudo producir al bicuerpo en su fábrica. Igualmente, ambos vehículos se lanzaron en Argentina juntos en Bariloche. El Megane 3 sería importado desde Turquía y aún pagando el 35% de tasa de arancel, llegó en igualdad de precios con su hermano tricuerpo cordobés. En el futuro se espera a una Coupé anunciada varias veces en los últimos 20 meses y por ahora no habrá versiones Rural, Scenic o Coupé Cabrio. Hoy Auto al Día prueba al Megane 3 Privilege turco con un viaje a Mar del Plata y ahora lo conoceremos con el más detallista de los análisis que se puede realizar a un 0 kilómetro en televisión, al estilo de Auto al Día para este test número 319. Esta es la cara del Megane 3, que es la versión original sobre la cual se basó Renault para hacer su tricuerpo conocido en la Argentina como Fluence. En realidad los autos se presentaron juntos, pero el Fluence llegó antes a las concesionarias. La diferencia está claramente en el diseño de la trompa. El diseño original tiende más a una parrilla de estilo ciego, adoptado luego por Renault Mercosur para lo que es Sandero, por ejemplo, donde la entrada principal de aire está por debajo, en esta parte que está por debajo de la patente, y otro sector importante también superior a la patente del vehículo. El centro del vehículo está dominado por un rombo que, si bien es grande, deberá crecer en el futuro según las nuevas tendencias que mostró el Concept Desir en el último Salón del Automóvil de París y también de Buenos Aires. Esto debería ser cada vez más grande y más importante. Hay una bien marcada superficie del capot sobreelevado para protección de peatones, como corresponde a las normas europeas, a donde este auto apunta como mercado principal cuando se fabrica en aquel continente. Y los faros tienen, por supuesto, policarbonato con un diseño moderno, agradable, con presencia de rompenieblas y unos apliques aquí de plástico negro para pequeños golpecitos de estacionamiento, como corresponde. El auto tiene 4,30 metros de largo, es decir, es 32 centímetros más corto que lo que hace a un Fluence,
que agrega el tercer volumen. También es 1 centímetro más alto, según lo que declara Renault, y hay 6 centímetros menos de distancia entre ejes. En cuanto a su diseño lateral, es muy parecido a lo conocido, con manijas satinadas, espejos color carrocería con la luz de giro incorporado, y además tenemos aquí una superficie anexa a la puerta, que son las baguetas pintadas color carrocería, como para evitar golpear la puerta, pero en realidad si usted golpea esto también va a estar marcando lo que es la pintura del auto. Hay un detalle de muy buena terminación en el pilar B, ya que esto no es un contact adhesivo, sino que es un material plástico de muy buena calidad para enmarcar toda la superficie de la carrocería del auto en la parte vidriada en color negro. Quizás, por ser una versión Privilege, esta parte de la línea de cintura merecería un tratamiento cromado. Primer plano para la antena de la radio, que está en la parte trasera del techo, y por detrás, en un alerón incorporado en la tapa, está la tercera luz de freno. Luego, por supuesto, la presencia del limpia lava luneta, muy grande los faros envolventes, pero realmente muy generosos en tamaño, bipartidos entre lo que es el guardabarro y la tapa del baúl. La forma de la luneta sigue la línea de cintura que continúa en el parante y le da una característica muy particular de diseño a este auto, donde la marca está solo identificada por el monograma del rombo y no aparece la palabra Renault, pero sí está muy bien ubicado en el centro el nombre Megane. No hay identificación ni de versión ni de cilindrada, y el paragolpes carece de algo que lo proteja de toques de estacionamiento como tenía la parte delantera del auto. Sí tiene sensor de estacionamiento de serie que, bueno, evitará que nosotros le peguemos a algo, pero no que alguien nos empuje y nos marque a nosotros la pintura. El depósito de combustible lógicamente trabaja sin llave porque el auto tiene tarjeta. Acá identifica claramente que hay que usar gasolina desde 95 hasta 98 octanos, es decir, con la Super funciona de buena manera. Por debajo tenemos una llanta que es de rayos múltiples, en este caso 5 de aleación, calzando neumáticos Goodyear, el modelo es Efficient Grip, la medida 205/60/16, que son neumáticos de origen turco, al igual que el vehículo. También podemos ver los frenos de discos, que son traseros, pero macizos y no ventilados, pero es bueno que tenga 4 discos, obviamente. Esta es la clásica tarjeta llave que tiene Renault en sus autos, solo que en el Fluence y ahora en el Megane 3 trabaja como corresponde, como lo hizo, por ejemplo, en el Renault Laguna de última generación y como no lo hacía en el Megane 2 brasilero, turco o español que llegó a la Argentina. ¿Esto qué quiere decir? Que usted no va a necesitar esta llave, la puede tener en el bolsillo o una dama dentro de su cartera, y no somos vendedores de colectivos por esta frase, que cuando usted se baje del auto basta con alejarse unos metros para que el auto se cierre solo de manera automática. Se pliegan los espejos, me da una señal sonora de que se cerró y de esta forma el auto está cerrado. Ahora, lamentablemente los vidrios o el techo, si estaban abiertos o mal cerrados, no van a cerrarse cuando usted se aleje del auto. Esto lo tendrá que hacer en forma manual, ya que tampoco se pueden cerrar o abrir los vidrios desde la tarjeta apretando el botón, cosa que en el Fluence sí se podrían cerrar los vidrios cuando se cerraba desde la tarjeta. Una vez que el auto se cerró, si yo me acerco, simplemente teniendo la tarjeta en presencia y pasando la mano por la manija, detecta la presencia de la tarjeta y me permite tanto abrir como encender el motor del auto sin utilizar la tarjeta. El sistema es practiquísimo, sería ideal y perfecto si cuando yo me alejo se cierran los vidrios y además se pudiese comandar eso desde la llave. La posición de manejo que podemos encontrar tiene múltiples regulaciones, todas mecánicas, ninguna eléctrica, que a lo mejor se podía pedir la butaca en un auto de este precio. La columna regula en altura y en profundidad, nosotros vamos a elegir esta posición, y la butaca por supuesto puede acercarse o alejarse y regularse también en altura. En el Fluence habíamos encontrado un problema luego de varias horas en ruta, que era que para estar bien estirada la pierna para oprimir el embrague nos quedaba muy cercana la columna de dirección. Veremos luego de salir a la ruta
si este problema se mantiene en el Megane o es diferente. En el panel de la puerta del conductor encontramos una luz blanca para mostrarnos dónde vamos a pisar al subir o bajar del auto, dos generosas bandejas portaobjetos. Una de las diferenciaciones de la versión Privilege con el Lux está en el equipo de audio. Este es uno de los parlantes. El Privilege tiene un equipo 3D Arcamis de mejor sonido. Buena terminación y calidad de materiales con aplique en cuerina, plástico, metal. Los espejos eléctricos que pueden regularse desde aquí y también pueden rebatirse en forma eléctrica, lo mismo que cuando usted cierra el auto. Y de los 4 levantavidrios, solo los delanteros tienen sistema de un toque para bajar y para subir con antipinzamiento. Los traseros tendrá que hacerlo en forma manual porque no tienen One Touch. El volante en la versión Privilege está forrado en cuero, cosa que no ocurre en el Lux. Tenemos aquí un buen grip con buena empuñadura, 3 rayos, el del de abajo es doble y el airbag de conductor con una bocina bien ubicada y parte de los controles para lo que es el control de crucero para aumentar o disminuir la velocidad o reiniciarlo desde aquí. Por detrás tenemos un torpedo con una calidad de materiales correcta, es decir, inyectados blandos de buena calidad y una de las salidas del aire y uno de los tweeters que tiene la posibilidad de cerrarse el aire en forma independiente. Por debajo tenemos 4 teclas, todas con función. Esta permite regular la altura de los faros en función de la carga del vehículo en forma eléctrica. El reóstato de tablero, este es el que desactiva el ESP, el control de tracción, y este el que desactiva el sensor de estacionamiento trasero de serie. Aquí tenemos un fácil acceso a la fusilera del automóvil. Por debajo una pedalera correctamente distribuida, buen espacio para descansar la pierna izquierda en ruta cuando se viaja con el control de crucero. Tema alfombras. Esta es de goma, seguramente provista por el concesionario. Esta otra, de muy buena calidad, tiene sujeción para evitar que se desplace la misma y genere un accidente. Y es muy buena, por supuesto, la terminación en lo que hace a materiales y al interior del auto. Todo lo que es el comando de luces está a la izquierda del automóvil, con una potente señal sonora de alerta de luces encendidas. También tiene sensor crepuscular y rompenieblas delanteros y traseros. El tablero es igual al del Renault Fluence ya conocido. Son 4 marcadores de aguja. A la izquierda, en una esfera, tenemos la temperatura de agua del motor en la parte baja, sin escala numérica lamentablemente, y un tacómetro. En el centro domina el velocímetro y en el cuadrante de la derecha la cantidad de combustible en el tanque con la advertencia de escasez de combustible y una computadora de a bordo más luces testigos varias. La computadora por su parte nos da distintas informaciones como la velocidad promedio, la distancia recorrida, la autonomía, el consumo instantáneo, el consumo promedio en kilómetros por litro, cuánto carburante consumió, también la distancia, el auto de 0 kilómetros, nos lo entregaron con 0 metros y que no hay ningún mensaje memorizado. También para resetear hay que apretar la configuración de una manera larga y la diferencia está que, a diferencia del Fluence, este tiene la indicación de la presión de los neumáticos, en este caso 35 los traseros y está faltando 1 libra en el neumático delantero izquierdo. A la derecha de la columna tenemos el clásico comando satelital de Renault, aunque ahora con la función de telefonía con Bluetooth y navegación embarcada que tiene este auto. Por detrás está el limpia lava parabrisas y limpia lava luneta, más todo lo que es la información de la computadora y además tiene sensor de lluvia. Luego, una diferencia importante, al menos para el público, está dado por el navegador satelital que está presente en la versión Privilege, pero no lo trae el Lux. Este equipo está montado aquí, pero no puede bajarse la disposición de la pantalla, como ocurre en 408, y trabaja por un control remoto que usted puede elegir distintas alternativas como para buscar información, buscar una dirección y de esa forma ir trabajando con todo este equipo. Hay gente que valora mucho esto, nosotros creemos que no es como para perder la
cabeza por esta tecnología, ya que hay equipos accesibles a bajo costo que se pueden luego quitar del auto y usar para otras cosas. Pero es bueno que venga integrado. La diferencia de precio nos parece que es demasiada para que este sistema esté en un automóvil. Por detrás tenemos la baliza bien ubicada al alcance del conductor y del acompañante. El cierre de puertas se hace en rodaje cuando el auto comienza a transitar. Dos salidas del aire que no tienen la posibilidad de cerrarse ni en forma total ni en forma individual. Esto genera molestias cuando uno hace un viaje en ruta. Luego tenemos un climatizador. Nosotros, por ejemplo, lo podemos poner en la función automático y elegir una temperatura de 23 grados y medio para el conductor y variarla para el acompañante en una diferencia de más o menos 3 grados, por ejemplo, y de esta forma el equipo va a elegir esa temperatura en cada momento. Luego vamos a hacer un apagado del mismo. Llegamos a todo lo que es el equipo de audio, muy complejo de interpretar, realmente lleva un tiempo acostumbrarse para entender que el botón de encendido no es el mismo que el de volumen y que cada cosa hay que hacer varios pasos como para poder elegir una función. Realmente es un equipo bastante complejo para hacerse amigo en primera instancia. Luego tenemos aquí un encendedor, el lugar donde usted puede guardar la tarjeta llave si lo desea y el botón de arranque y detención del motor. Esto se puede hacer solamente con la presencia, es decir, la tarjeta está en el auto, yo pisando el freno, tocando el botón, ya tengo el auto en funcionamiento, lo mismo para apagarlo, es decir, un modo muy práctico, manos libres. Luego vamos a remover no entendemos la función de esto todavía, porque parece ser como un portaobjetos, pero al menos en esta unidad no habría el mismo como para hacer uso de su capacidad interior. Y luego aquí tenemos la posibilidad de conectar una entrada auxiliar y un puerto USB como para poder poner música, por ejemplo, en el auto de forma más sencilla. Llegamos a la caja de velocidades. Muy buena caja de 6 marchas, realmente muy bien aprovechadas para todo lo que es la potencia y torque del motor y descansar lo que es el motor en ruta, lo que va a permitir menor consumo y menor insonorización dentro del automóvil. Detrás tenemos el freno de estacionamiento. Este sí lo entendemos, es el cenicero práctico y tradicional, el que nosotros llamamos democrático. Usted se lo da al que lo necesita y si no, utiliza esto como un portabotellas o portalatas. Dentro de lo que es la consola central, botón para control de velocidad crucero o regulador de velocidad y una gaveta portaobjetos entre ambas butacas que hace las veces también de apoyabrazos. Los parasoles son de plástico rígido aquí y algo más blando en la parte, digamos, a la vista. También tenemos espejo con luz incorporada, tanto sea para el conductor como para el del acompañante. El espejo anti-encandilamiento es una diferencia de equipamiento del Privilege con respecto al Lux. El Privilege lo trae, el Lux no. Luego tenemos un portalentes, en general lentes de lectura en este lugar, y hay luces muy bien distribuidas, tanto sea para conductor, acompañante, como también un plafón de luz general. Y nos queda por último el techo solar, que vamos a encender el auto para mostrar que funciona con un toque para cerrarlo y también para abrirlo, o si no, usted lo puede poner en la función pivotante como para que ventile y refresque el habitáculo. Los cinturones de seguridad delanteros son pirotécnicos con pretensionadores y regulables en altura. Lo mismo ocurre con los apoyacabezas, que tienen regulación en altura y además pueden acercarse o alejarse de la nuca de los ocupantes de las butacas delanteras. Otra diferenciación que tiene que ver con la diferencia de precio entre un Lux y este Privilege está en la tapicería. De pana, en el que es más económico, de cuero, con apliques de cuerina también, en el que es tope de gama. Lo mismo ocurre con el pomo de la palanca de cambios, que es con imitación cuero también, o de cuero, en lo que hace a la versión full. Hasta acá el auto es muy similar al Fluence que habíamos probado y lo mismo va a ocurrir
para la plaza del acompañante. Hacemos mención que no hay doble burlete, trabaja con uno en lo que es el marco de la puerta y una colisa de muy buena calidad en lo que hace a la parte más importante para proteger la filtración de viento. Cuando salgamos a la ruta veremos si el auto turco tiene la misma excelencia en insonorización que lograron los ingenieros de Santa Isabel, Argentina, con el Fluence. Vamos a subir aquí y en este caso tenemos la butaca totalmente tirada hacia atrás. Así que estoy logrando una muy buena posición para mis piernas, muy buena altura de la cabeza al techo, a pesar que el auto tiene techo solar y esto le resta unos centímetros. Aquí un adulto de 1,80 m puede viajar realmente muy cómodo. En cuanto a la guantera, tenemos, por supuesto, no tiene llave porque el auto trabaja con una tarjeta, lo cual sería más impráctico, aunque podría tener porque en realidad la llave está también dentro de la tarjeta. Sí hay muy buena capacidad para la carga de cosas aquí y tenemos luz también en la guantera que es refrigerada. Otra característica, el auto cuenta con 6 airbags, es decir, al del conductor y pasajero que son de tipo independientes y inteligentes, no independientes, se suman los laterales de cortina y los laterales de las butacas delanteras. También acabamos de iluminarnos y descubrir para qué era este elemento que parecía un segundo portaobjetos. En realidad es la base de lo que es el control remoto para el navegador. De allí que acabamos de tener un momento de lucidez y nos dimos cuenta de este elemento y por eso nosotros intentábamos abrirlo como cavernícolas, pero no, en realidad es una paquetería para poner esto aquí y llevarlo muy práctico en la consola central. Y vamos ahora a corrernos para adelante porque cuando probamos el Fluence dijimos que la habitabilidad trasera, el ingreso de adultos, la quinta plaza, era una contra del auto. ¿Qué va a pasar con el Megane teniendo en cuenta que es una carrocería bicuerpo y además con menor distancia entre ejes? Debería ser peor. Bueno, es lo que vamos a analizar ahora. También el airbag del acompañante puede desactivarse desde aquí. En caso de que usted tenga que llevar un bebé en este lugar, va a tener que hacerlo previamente, ya sea porque el auto esté cargado o porque tenga 3 hijos. Ahora sí que el test comienza a diferenciarse del 304 donde probamos el Fluence. Vamos a ingresar a la plaza trasera del Megane 3 del lado del conductor. Es una tarea complicada, hay que contorsionar un poco el cuerpo y tratar de ubicarse aquí, donde si yo me pongo de esta forma, la verdad le estaría molestando al conductor clavándole las rodillas, eso que es tan molesto, y además yo estaría viajando incómodo. La solución, que no es lo más práctico, es poner las piernas en esta posición, tipo una B corta, como para tratar de ubicarme. La altura de la cabeza al techo es justa. Está el techo solar que resta todos estos centímetros y hace que si yo me corro un poquito para adelante o me quiero incorporar un poco más en el asiento, ya estoy tocando la cabeza con el techo. Esto con 1,78 m. De allí en más incómodo será el auto cuanto más alto sea el que tenga que viajar atrás o tendrá que ponerse más en esta situación. Contamos con 3 apoyacabezas, 3 cinturones de seguridad inerciales y una diferencia muy grande con lo que hace a la seguridad para niños, porque este Megane tiene Isofix, que permite llevar 2 sillitas de bebé mejor ancladas que en un auto que no lo trae y que trabaja solo con los cinturones. El Fluence, hecho en la Argentina, decidieron no ponerle Isofix. Cuando consultamos sobre eso nos dijeron, el público argentino no lo reclama. Error del público argentino, reclamen los Isofix, que las fábricas deberán ponerlo, incluso ya hay una ley para que en el futuro al menos uno venga en un auto. La verdad, por lo que cuesta un Isofix, pongan 2 muchachos, porque el que tiene 2 nenes tiene que llevarlo cada uno en una silla. Es algo que ustedes piensen como padres, si tienen que llevar a sus hijos en los autos que ustedes diseñan, ¿qué hacen? ¿Lo llevan sin Isofix? Llevan a uno con Isofix y al otro no. Al que menos quieren lo dejan en el lugar menos peligroso del auto. Realmente son cosas que el público debería demandar como medidas de seguridad, la fábrica entender el reclamo y hacer autos más seguros, que tampoco es tanta diferencia, no estamos hablando de grandes tecnologías, son 2 ganchitos para agarrar las sillas, nada más. Volvemos a lo que es el auto en sí mismo. Tenemos una habitabilidad, como ya dijimos, complicada para adultos, pero 2 salidas de aire que pueden orientarse desde aquí a las plazas traseras, lo que nos va a dar más confort, y una toma de 12 volt, ideal para cargar ciertos elementos en el auto.
Además tenemos 2 portamapas o portarrevistas y hay una luz central para lo que es la plaza trasera, no hay luces individuales. Tengo la posibilidad de contar con un apoyabrazos muy práctico porque queda sujeto a esta altura, con posalatas que realmente es práctico para encarar un viaje más cómodo. Ahora bien, si tengo que ser yo el eventual quinto pasajero de un viaje, ya tendría que decir que me tengo que acomodar en un lugar prácticamente imposible. Primero porque se eleva el asiento. El respaldo por ese apoyabrazos me hace que sea incómodo. Las piernas quedo así como en una posición extraña, no tengo dónde ubicarlas y ya el techo no me deja poner mi cabeza en una posición normal. Quiere decir que aquí estaría absolutamente incómodo un quinto pasajero si acá hay, por ejemplo, 2 adultos o si estamos llevando a un chico con su silla que ocupa un espacio muy grande. Hemos escuchado algunos que hacen test de autos que dicen que en el medio puede viajar un chico chico. No, los chicos chicos no pueden viajar sueltos, tienen que ir en sillita. Entonces no es que porque haya espacio lo meto al pibe ahí. No, los pibes tienen que viajar bien, porque en un accidente la vida de su hijo o de los chicos que viajen en el auto van a depender de cómo viajen. En silla, y si tiene Isofix el auto, compre una silla con Isofix. Si es cara, no es nada comparado con la vida de su hijo. Entiéndalo, está gastando 133.000 pesos en un auto, no me puede decir que una silla de bebé es cara, ¿sí? Es su hijo. Bien, y por último nos queda lo que es la posición de este lado del auto, teniendo en cuenta que el acompañante fue generoso y sacrificó espacio. Entonces, ya no necesito esta posición de piernas, puedo viajar más correctamente de esta forma. Digamos que el espacio no sobra. No sobraba en el Fluence, que es 6 centímetros más largo de entreejes, mucho menos en el Megane 3. Hay que tener en cuenta que el que compre este auto seguramente no está pensando en llevar 4 personas adultas, no está pensando en llevar 4 personas de más de 1,80 m de estatura, y si tiene chicos pequeños y los quiere llevar más seguros, bueno, en este auto van a viajar más seguros con los Isofix que en el Fluence, por ejemplo. Nos resta por ver el baúl. Lógicamente, la gran diferencia de un bicuerpo con un tricuerpo, en este caso Megane contra Fluence, tiene que ver con la capacidad de carga y con el tercer volumen. De todas maneras, el baúl es correcto para un auto bicuerpo del segmento C. Es lo que uno espera cuando está buscando un auto de estas características. Si usted tiene un Golf, un 307 o un Megane 2 bicuerpo, no es que se va a asombrar ni se va a decepcionar por la capacidad de carga del Megane 3 porque es la correcta. A esta capacidad usted puede aumentarla, por supuesto, rebatiendo los asientos traseros en 1/3, 2/3, como para modular de esa forma lo que es equipaje y pasajeros. Si rebatimos los asientos, vamos a tener esa posibilidad, y si levantamos el piso aquí, vamos a notar que no hay nada. O sea, no tenemos nada por debajo como para justificar esta alfombra de muy mala calidad para un auto que va a Europa. El producto de esto es que el auxilio está mal ubicado. Primero porque está en una jaula por debajo del piso. Eso ya no nos gusta, es más fácil que lo roben. Y los que dicen que cuando pinchás una cubierta con el baúl cargado es más práctico, sí, es cierto, tenés que pinchar la cubierta solamente cuando tengas el baúl cargado, si no siempre va a ser impráctico. Y además es feo pinchar una cubierta, ir a buscar el auxilio y descubrir ahí que te habían robado el auxilio, porque como no hubo violencia, no te abrieron el baúl, se llevaron la goma y de esa forma el auto quedó tirado. Para evitar esto, nuestra unidad ya disponía de pieza de origen Renault, 5 bulones antirrobo, porque esto es la Argentina y sabemos que los amigos de lo ajeno están siempre con el ojo largo. Otra característica que no nos gusta de la ubicación del auxilio, más allá de donde está puesto, es que es una cubierta de otra marca, de otra medida, y de esta forma hace que se convierta en un auxilio temporal. Grata sorpresa al ver que el capot trabaja asistido por un amortiguador. Bajo el mismo, el motor Nissan MR20, un 4 cilindros de 1997 centímetros cúbicos, 2 árboles de levas a la cabeza comandado por cadena, al estilo japonés, con 16 válvulas, generando 143 cb/din de potencia a 6.000 vueltas y 20 kilogramos de torque a 3.700 revoluciones por minuto.
Su puesta en marcha es práctica, con solo oprimir un botón y pisar el freno o el embrague en presencia de la tarjeta llave. El motor se deja sentir potente, saludable y está bien aislado del habitáculo. El viaje a Mar del Plata se hizo de noche por la ruta 29 y luego la 226. Destacamos a las luces, que si bien no son de xenón ni direccionales, nos brindan un gran campo de visibilidad nocturna. Al día siguiente volvimos a la ruta 226 para filmarlo allí y poder ilustrar su comportamiento. Viaja muy bien, es agradable su conducción y franco su desempeño. La dirección eléctrica es un ejemplo de suavidad y precisión, dejando en el recuerdo a la utilizada por el Megane 2 brasilero que fue tan criticada. La caja de sexta permite relajar al motor, que a 120 km por hora está tan solo a 3.300 vueltas, y además la elasticidad es muy buena, permitiendo sobrepasos seguros y rápidos, tanto en cuarta, quinta o sexta marcha. Las amplias trochas le garantizan una buena tenida. El auto dobla muy bien y no es tan sensible a vientos laterales o cruces con camiones. La insonorización no parece haber tenido el mismo tratamiento que en los Fluence nacionales, donde pasando los 120 kilómetros ya el ruido a viento comienza a decir presente por los burletes de las puertas y se potencia con vientos de frente. Sí, el motor está muy bien aislado del habitáculo y no se percibe en el mismo. En cuanto a la posición de manejo, mantuvo el inconveniente del Fluence con una pedalera poco profunda, lo cual complicó para encontrar una correcta posición de manejo, algo que en ruta, gracias al regulador de velocidad crucero, queda minimizado ya que no se utilizan las piernas en inducción. A Mar del Plata llegamos pasada la medianoche, lo cual nos permitió tomar filmaciones en una costanera casi sin tránsito. Cuando el piso a transitar es de buena superficie, el Megane 3 se muestra como un auto confortable para sus ocupantes. El tema es que no siempre el piso en la Argentina es un billar. Por lo general estamos muy lejos de ese ideal y ante cada pozo, cuneta pronunciada o lomo de burro, sin contar asfaltos rotos o deteriorados, el tren delantero nos pasa factura de la realidad que le tocó en suerte al haber sido montado en un auto que tenía destino la Argentina. Digamos que no absorbe el maltrato con el mismo estilo que su hermano autóctono, el Fluence. Se nota claramente que no tuvo el mismo trabajo de adaptación de sus suspensiones al medio local, y esta diferencia dice presente muchas veces por día, dependiendo del lugar por donde el auto vaya a transitar. Claro que esta sensación puede tenerla más quien haya conducido previamente ambos modelos del rombo. Por lo tanto, sería bueno que antes de comprar uno u otro modelo, usted los pruebe en un test drive para ver si esta diferencia le es notoria o importante. Por último, en la ciudad se valora la respuesta del motor y el correcto escalonamiento de la caja de 6 marchas que permite circular en cambios altos a bajas vueltas. También lo probamos en caminos rurales como los de Laguna de los Padres. El despeje al suelo es correcto y jamás tocó abajo. Es un auto que en un uso normal y sin abusos no tendrá problemas de despeje. Por supuesto que el tren delantero nos hace saber de su descontento, aunque no podemos darnos cuenta qué significará esto con el paso de los kilómetros, o si su vida útil será inferior a la de un Fluence en igualdad de condiciones de uso. La ausencia de ripio en el camino ya conocido nos impidió poder ejemplificar cabalmente cómo actúa el ESP. En nuestras pasadas, a ritmo alegre, no llegó a entrar en acción, pero siempre vamos a destacar su presencia, que nos resguarda y protege a cada instante, tanto en tierra como en asfalto, ciudad o ruta, seco o mojado. Lo único que vemos como algo elevado es el precio que Renault cobra por esta versión Privilege tope de gama, 14.100 pesos más que el Lux, por un pack comprendido por un sonido de audio superior, tapizado de cuero, espejo anti-encandilamiento eléctrico, navegador integrado, sensor de presión de los neumáticos y el ESP ASR, que realmente, de venir este vital elemento de seguridad en la versión Lux, el Privilege quedaría prácticamente descartado. Por último, al analizar el mercado,
vemos que el segmento C, bicuerpo, no presenta muchos rivales a este Megane 3. Tiida, Astra y Golf no llegan tan alto en equipamiento, lo mismo que el Vectra, que por ahora solo se ofrece con motor 2 litros 8 válvulas. El 307 está en fin de vida. C4 y Focus parecen más rivales para este auto, aunque poco venden estas versiones en su gama tope, como son el Ghia y el Exclusive. Y Hyundai con el i30 vende realmente muy poco, al igual que Subaru. Pronto llegarán Bravo y Cruz para poder dar batalla en los bicuerpos a este Megane 3, que goza ahora de ser moderno y novedoso, aunque su volumen, limitado por su origen importado, sea muy inferior a una potencial oferta de este auto si se hubiese fabricado localmente en Córdoba. Fábrica declara 200 km por hora de final, estuvimos muy cerca en 197 km con 141 metros por hora. De 0 a 100 declaran 9,9 segundos, logramos 9,97 y los 1000 metros con partida detenida 32,58 frente a los 31,2 que declara fábrica. Son excelentes las cifras de elasticidad. De 40 a 100 en cuarta tan solo 13,15. De 60 a 90 en cuarta 6,79, 8,20 en quinta y 10 segundos con 94 en sexta. Y de 90 a 120, 6,12, 7,77 y 10,76. Muy buenas cifras de frenado, sobre todo comparado con el Fluence que probamos anteriormente. Además, enciende las balizas ante una frenada de emergencia. De 60 a 0, 13,39 metros. De 90 a 0, 29,29 y de 120 a 0, 55,44. Esto es decir, 3, 6 y 8 metros menos en cada una de las frenadas que el Fluence. Los consumos aquí no fueron buenos, aunque como defensa del auto tenemos que decir que era 0 kilómetros cuando hicimos las pruebas. En ciudad fue realmente alto, 7,62 kilómetros por litro sin aire acondicionado. En ruta a 100, que viaja a 2.750 vueltas, sin aire acondicionado prendido y sin viento en superficie, hizo 12,53 kilómetros por litro. Y a 120 cae a 11,29, también sin aire acondicionado, sin viento en superficie y a 3.300 vueltas. En el cuadro tenemos al Megane 3 Privilege evaluado hoy frente al Focus Ghia, el C4 Exclusive y el 307 XS Premium. Todas son cifras de test de auto al día, haciendo la salvedad que Focus y 307 se probó en la versión tricuerpo. Todos motores de 4 cilindros y 2 litros, donde el más potente por 2 caballos es el producto de Ford, C4 y Peugeot comparten la mecánica. En nuestras pruebas, el Citroën fue el más rápido en velocidad final y el Focus el más rápido en aceleración, aunque las cifras no son tan diferentes. Los consumos en la ciudad vieron ganador al 307 con 8,94 kilómetros por litro, queda más lejos el producto de Renault. Y a 120 el más rendidor fue el C4 con 12,5 con aire acondicionado conectado para el C4, el más lejano en esto fue el Peugeot. Precios: 136.000 el Privilege evaluado hoy. Un Focus Ghia 5 puertas, 117.280 pesos. Un C4 Exclusive 5 puertas, 121.754. Y el 307 XS Premium, 114.600 pesos. ¿Qué hay de diferencias en equipamiento como cosa más importante? El Megane se caracteriza por la tarjeta llave que permite apertura y encendido del motor sin uso de la misma, y además el distintivo de su caja de sexta y el sensor de los neumáticos. Además es el único que trae navegador satelital. El Focus Ghia tiene faros direccionales, el Global Closing que permite apertura y cierre de vidrios desde la llave, la butaca del conductor puede regularse eléctricamente en altura
Tiene botón de arranque, no de apertura de puertas, con manos libres, pero carece de seguridad. Es el único sin ESP y el único que no tiene más que 2 airbags y además el único que no tiene ISOFIX. El Citroën tiene un tablero digital que nosotros lo vemos como una contra. En cuanto al Peugeot 307, es el único que tiene un auxilio que no es temporal, lo cual realmente es importante. Por último, los puntos que se reunieron a favor y en contra. A favor son 14. Comenzamos por el diseño porque realmente el auto es moderno, logrado y gustó a todos. La tenida en ruta es correcta. El motor, la mecánica Nissan realmente responde muy bien y es además motor cadenero. La caja de sexta, un distintivo casi en el segmento, pero realmente aprovecha muy bien la potencia y torque del impulsor. La terminación y la calidad de materiales es correcta. La garantía, como está casi de norma en el segmento, 3 años o 100.000 kilómetros. La dirección eléctrica realmente impecable para su manejo. La tarjeta llave, una ventaja muy buena para no hacer uso tanto sea en la apertura y encendido como en el cierre del automóvil. Las prestaciones que logra creemos que son correctas. El equipamiento que tiene el auto es realmente destacado y la seguridad con la que cuenta. El ESP, ganchos ISOFIX, 6 airbags, ABS, repartidor electrónica de frenado, realmente correcto. La conectividad a todo lo que sea Bluetooth, MP3, puerto USB, súmele también el navegador TomTom incorporado. Las luces, realmente muy buenas, sobre todo las altas, iluminan muy bien. Y los frenos que lo vieron parar en distancias cortas. En contra son 4 los puntos que hemos hallado. El auxilio está ubicado en una jaula externa, lo cual no nos gusta y además es de otra marca y medida con respecto a los que trae el automóvil. El acceso y la habitabilidad para adultos a las plazas traseras es realmente complicado. Los consumos resultaron altos, particularmente en la ciudad, cabiendo destacar como defensa del auto que la mecánica era realmente 0 kilómetros cuando se hicieron las pruebas. Puede mejorar, pero no creemos que mucho. Y el precio. El auto vale 14.100 pesos más que su versión Lux, la cual, de tener la opción del ESP, creemos que es la opción que mejor cierra entre equipamiento y precio. Para esta versión Privilege, tal vez o debería costar unos pesos menos o debería tener algo más de equipamiento según nuestro punto de análisis. De esta forma pasó un nuevo test en la historia de nuestro programa. Fue el número 319. Uno más para Renault, uno más para Megane, en este caso para el Megane 3 importado de Turquía. Continuamos en el programa y en este caso nos llegamos hasta Mar del Plata, lugar donde habíamos estado para probar al Megane 3 en el test 319 cuando recién se lanzó el auto a mediados del 2011. En este caso, en el verano 2013, estamos probando el pequeño facelift que tuvo el Megane 3 que llega importado de Turquía con los cambios que muestra esta línea 2013. Están basados más que nada en el frente del vehículo, donde tenemos todo un nuevo paragolpes, donde está integrado el rompenieblas dentro de una máscara negra que cubre toda la parte baja y tiene también una integración hacia arriba, donde está el portapatentes, con una generosa entrada de aire de nuevo diseño y con dos bandas cromadas, una por debajo y una por encima, que le dan un realce a la trompa. Pero el cambio más importante para poner al auto a la moda como está ahora, tiene que ver con la incorporación de las luces con LED, luces diurnas, que por supuesto no sirven para andar en la ruta, esto es simplemente para advertencia de que el auto está en funcionamiento, pero más que nada es una cuestión estética y, como dijimos, para estar a la moda, que es funcional. Hay gente que confunde esto y cree que con luces LED ya puede andar en la ruta. Para la ruta son las luces bajas, lógicamente. Lateralmente no hay cambios en lo que hace a la estructura del auto. Esto es una versión Privilege, tope de gama. Mantienen los mismos neumáticos, que son Goodyear Efficient Grip en la medida 205/60/16, pero cambiaron el diseño de las llantas, que tienen ahora este nuevo formato, reitero, para esta versión Privilege. En el resto no hay ningún cambio en la parte exterior,
nuevo al auto, más allá de lo que le mostramos hasta ahora. En aquel test 319 habíamos dicho que solo los levantavidrios eléctricos tenían sistema de un toque para bajar y para subir. No sabemos si era un problema de configuración de aquel vehículo o si ahora lo han corregido, porque en este también, como corresponde, los traseros tienen sistemas de un toque. Pensamos que era más un problema de la unidad que habíamos probado anteriormente. No hay cambios en el tablero, sigue teniendo los 4 marcadores de aguja, y en la computadora de a bordo le hemos encontrado a esta versión cambios en la configuración. Por ejemplo, se puede condenar automáticamente los abrientes al circular, esto es el CAR, el cierre automático en rodaje. También que el limpia luneta funcione con la marcha atrás, lo puede conectar, cuando usted pone la marcha atrás le va a permitir una barrida del limpia la luneta. Se puede activar o desactivar la ayuda al aparcamiento. En cuanto al volumen también se puede cambiar la intensidad del mismo. El lenguaje se puede pasar a distintos y volvemos al CAR. Creemos que es un cambio en la configuración de esta unidad con respecto a la que venía anteriormente, porque no lo habíamos detectado. En el resto mantiene las mismas funciones de la computadora, incluyendo también lo que es la presión de los neumáticos del vehículo en el tren delantero y en el tren trasero. Por supuesto, la versión Privilege mantiene el navegador y hay un cambio pequeño, pero que no nos gustó. La baliza en aquella unidad era de color rojo, ahora es una tecla negra con un dibujito rojo. Es más fácil de ubicar si fuese como en el modelo anterior, aunque está bien ubicada dentro del vehículo. Más allá de estos cambios estéticos que le hemos mostrado, en el resto el auto mantiene el mismo nivel de equipamiento para esta versión Privilege que la que habíamos hecho nuestro test 319. De esta forma, lo que hemos podido comprobar es que no ha habido cambios en la parte dinámica ni en las prestaciones, mismo en los consumos, que no hemos verificado cuantitativamente, pero sí por la computadora del auto, y dan cifras realmente parecidas, con lo cual aquella expectativa que teníamos de que el auto mejore su consumo en ciudad, que había dado 7,62 km por litro con aire acondicionado, no se cumplió. En aquel momento pensamos que porque era un motor 0 km podía mejorar, pero el auto estuvo en unos 8 km por litro medido en la ciudad de Buenos Aires con cifras lógicas para lo que es un auto de la actualidad con motor de 143 caballos, 2 litros en el tránsito porteño. Este contacto se había hecho a fines del año pasado, con todavía mucho tránsito en la ciudad de Buenos Aires. Otras características que el auto ha mantenido: su confort de marcha en la ciudad, además su caja de sexta es realmente muy fácil de utilizar, con cambios bien relacionados que además lo benefician para darle descanso al motor en la ruta. Es un punto destacado también la dirección eléctrica, que facilita las maniobras en la ciudad y hacen placentero a este vehículo, que recordamos tiene un motor Nissan, el MR20 de 143 caballos, movido por cadena con doble árbol y 16 válvulas. Entre las cosas positivas está también la seguridad. Esta versión Privilege se diferencia de la menos equipada Lux por contar con un equipo de audio Arcamis, tapizado de cuero, el espejo electrocrómico, navegador satelital de serie, el sensor de presión de los neumáticos y, como medidas de seguridad, el control de tracción y el control de estabilidad. Esto hace que la diferencia hoy entre un Lux y un Privilege sea de 16.500 pesos. Creemos que lo más valioso de todo este equipamiento es el ESP, que podría costar un poquito menos, o si la versión Lux tuviese ESP sería la versión ideal. Ahora bien, lo que ha cambiado con el tiempo, y no es precisamente el Megane 3, más allá de sus cambios estéticos, son los rivales a los cuales el auto tiene que enfrentar. Así, cuando nosotros hicimos el test 319, hablábamos de rivales que estaban envejecidos en el segmento. En ese momento General Motors tenía a un Astra y a un Vectra con motor 2 litros 8 válvulas. Volkswagen todavía trabajaba con el Golf 4,5, como se le llamó al último restyling del Golf brasilero. Peugeot tenía al 307, que ya estaba por supuesto en fin de vida. Y luego había, entre los modernos entre comillas, el Citroën C4, el Ford Focus, el Nissan Tiida o el Hyundai i30. En aquel test hablábamos que venía una renovación. Este iba a estar por el lado de Cruz
y Bravo para Fiat y General Motors, y el 308 todavía no estaba ni en los planes de comercializarse en la Argentina en forma oficial. De esta forma, hoy los rivales de segmento para este Megane se han modernizado, han cambiado, han mejorado, y el auto no deja de ser competitivo, sigue siendo un auto moderno con pequeños cambios como para diferenciarlo, solo eso, pero su oferta de rivales ha crecido y ha mejorado muchísimo. De esta forma, si hacemos un cuadro comparativo de este Megane 3 Privilege, le cambiaron los jugadores. El Peugeot 307 dejó paso al 308 Felin 2 litros, el Astra, que no era rival, sino el Vectra, dejó paso al Cruz LTZ, y nosotros no ponemos al Fiat Bravo en este cuadro porque tiene lo que se llama el downsizing, motores turbonafteros, que sería rival del 308 con esa modalidad. Renault no ofrece un downsizing en la mecánica del Megane 3 en nuestro país. De esta forma ponemos a un Tida Tecna como otra alternativa de un hatchback del segmento C, si bien el Tida tiene base en un segmento B estirado a un C. En este nuevo cuadro tenemos todos motores de 4 cilindros, 2 litros para Peugeot y para Renault, 1800 para Chevrolet y para Tida. Todos 16 válvulas doble árbol, donde en potencia por 2 caballos empatan 308 con Megane y queda relegado el Tida con 126 caballos. Las cifras de 308 y Tida pertenecen a Auto al Día. No tenemos las del Cruz porque en nuestro test el auto se evaluó con caja automática y no tenemos las prestaciones de lo que es la fábrica dando los guarismos en caja manual. De esta forma, el más rápido sería el Peugeot 308 por una pequeña diferencia. En aceleración, el Megane también fue el que mejor aceleró. Los consumos medidos en distintas circunstancias dieron ganador al Tida, lo cual es lógico por su motor 1800 centímetros cúbicos y es un auto mucho más liviano en peso también. En cuanto a los precios, el auto que usted vio hoy en este contacto está en 158.800 pesos, un 308 Felin 159.400 y un Cruz LTZ 150.024 pesos para la versión con caja manual. El Tida Tecna está en $28.312 a valor oficial de 5 pesos, menos una bonificación de 4.131 pesos vigente hasta el 31 del mes de enero, queda en un precio muy acomodado de 136.000 pesos. Ahora bien, ¿cuáles son las diferencias que hay de equipamiento? Por un lado, el Megane tiene el sistema Follow Me Home que le ilumina la salida de una cochera oscura y su auxilio es externo y además es temporal, de otra medida como punto negativo. En el Peugeot 308 contamos con el techo cielo, no es ni mejor ni peor, es un techo diferente, no se abre y cubre casi la totalidad del techo del vehículo. En cuanto al auxilio, es de la misma medida, 17 con llanta de aleación como corresponde. En las contras para el Peugeot no tiene el sistema keyless para apertura de puertas y encendido apagado del motor manos libres, su caja es de 5 marchas y no trae ganchos ISOFIX. En cuanto al Cruz de Chevrolet, tiene una caja también de 5 marchas contra las 6 relaciones que tiene el Tida o el Megane. La garantía es de 2 años sin límite contra 3 años o 100.000 kilómetros de los rivales. No es ni mejor ni peor, simplemente es diferente. Eso sí, el Cruz no tiene navegador como traen el 308 y el Megane. Además, su auxilio es de 16 cuando las llantas son de 17. En cuanto al Tida Tecna, tiene algunas ventajas como butacas calefaccionadas o un respaldo trasero que puede correrse el asiento y rebatirse parte del respaldo para dar modularidad al habitáculo y al baúl. Pero tiene menos equipo, también es más barato. No tiene, por ejemplo, sensor de estacionamiento, no trae navegador, el climatizador es de una vía, no tiene cierre automático en rodaje, la columna solo regula en altura, la del conductor, y el tablero trae 3 marcadores de aguja en lugar de 4 y es el único de estos que no tiene control de estabilidad, lo cual es sin dudas muy importante. De esta forma vemos cómo le han cambiado los jugadores a un vehículo que sigue siendo prácticamente el mismo. Renault no puede apostar a crecer con este auto porque está pagando un 35% de arancel, al igual que el Cruz, y de esta forma sabemos que para poner el auto en este precio competitivo los márgenes de ganancia son mínimos y además hay que complementar importaciones con exportaciones. De esta forma, al no haberse fabricado en nuestro país, el Megane 3
perdió la posibilidad de ganar volumen y ser competitivo frente, por ejemplo, al líder del segmento como es el 308 de Peugeot. Repasando los puntos que tenía a favor y en contra, estos no han cambiado. A favor nos sigue gustando el diseño, la tenida en ruta, su motor Nissan, su caja de sexta, su terminación y calidad de materiales, los 3 años o 100.000 kilómetros de garantía, la dirección eléctrica, que es realmente un placer, la practicidad de la tarjeta llave, las prestaciones de este vehículo, el equipamiento que trae, las medidas de seguridad, todo lo que es la conectividad, porque además tiene navegador, las luces que realmente siguen siendo muy buenas y los frenos que lo pararon en distancias cortas. En contra teníamos 4 puntos, pero uno lo vamos a restar. Sigue manteniendo que el auxilio es externo y de otra medida. El acceso y la habitabilidad para público adulto en las plazas traseras es más complicado que en un Fluence por su menor distancia entre ejes en 6 centímetros y los consumos siguen siendo altos, particularmente en la ciudad. El punto en contra que le quitamos es el precio, porque realmente pagando un 35% de arancel está al mismo precio que un 308 Felin nacional, y de esta forma no se lo puede poner como una contra, ya que el auto para el cliente vale lo mismo que un producto Mercosur. De esta forma pasó un nuevo contacto en Auto al Día, en este caso con la última novedad del Megane 3, como para que usted esté al tanto de lo que cambió en el productor.